Mi hermana me prohibió asistir a su boda porque cree que su prometido siente algo por mí. Ahora él se niega a casarse con ella. Hola a todos, soy Valeria. Tengo 20 años y realmente necesito su opinión sobre algo que está sucediendo en mi familia. Mi hermana mayor, Andrea, de 25 años, está comprometida con su novio de toda la vida, Marcos, de la misma edad. Desde afuera, parecían la pareja perfecta, de esas que todos suponen que terminarán juntas para siempre. Llevaban años de relación y todo apuntaba a un final feliz, hasta ahora. Porque, para sorpresa de todos, su boda está en peligro y la razón es completamente absurda. Andrea ha decidido que no quiere que yo asista a su boda. Y como respuesta, Marcos ha dicho que no puede casarse con ella. ¿El motivo? Mi hermana está convencida de que su prometido tiene sentimientos por mí. Sé que suena ridículo, pero déjenme explicarles cómo llegamos hasta aquí. Para entender el contexto, es importante que sepan que nunca he tenido una relación estrecha con mis padres ni con mi hermana. No hubo un gran pleito o un evento que nos separara. Simplemente me alejé cuando entré a la universidad. En lugar de regresar a casa en vacaciones, prefería viajar o visitar a mis abuelos. Para ser honesta, estar en casa siempre se sentía incómodo, como si estuviera en un lugar donde no encajaba. Nunca he sido como mi hermana ni como mis padres. Mientras crecía, me di cuenta de que sus intereses y su mundo eran completamente diferentes a los míos. Hablaban y compartían cosas entre ellos que no me interesaban en lo más mínimo, y cuando intentaba hablar de algo que me apasionaba, apenas me escuchaban, solo asentían, fingían poner atención y luego cambiaban el tema de regreso a lo que les importaba a ellos. Después de muchos intentos fallidos de conectar con ellos, simplemente me rendí. Y lo más doloroso de todo fue que cuando dejé de hacer el esfuerzo, ellos tampoco se molestaron en acercarse a mí. Fue como si mi ausencia no les importara, como si estuvieran perfectamente felices sin mí en sus vidas. Al final, mi relación con ellos se redujo a vernos solo en ocasiones importantes, cumpleaños, Navidad, algunas reuniones familiares, pero incluso en esas pocas veces me sentía como una extraña. Iba, sonreía, hablaba lo justo y luego me iba. La conversación siempre era educada, pero nunca profunda, no había cariño ni conexión real. En cuanto a mi relación con Andrea, nunca fuimos ese tipo de hermanas que se cuentan todo y se apoyan mutuamente. Ella siempre fue la hija modelo. Siguió al pie de la letra todo lo que mis padres querían. Se convirtió en la persona perfecta a sus ojos. Yo, en cambio, fui la rebelde, la que no encajaba en su molde. No es que fueran malas personas, pero tenían una manera sutil pero constante de hacerme sentir que era el problema, la decepción de la familia. ¿Sabes cómo a veces los comentarios más pequeños pueden doler más que los insultos directos? Bueno, así era con ellos. Comentarios aparentemente inofensivos que, con el tiempo, construyeron la idea de que yo no pertenecía a su mundo. Por eso, con el tiempo, dejé de intentar encajar. ¿Para qué forzarme a estar en un ambiente donde siempre me sentiría fuera de lugar? La verdadera razón por la que todo esto explotó fue la cena de Navidad del año pasado. Era la primera vez en mucho tiempo que realmente no me sentía invisible dentro de mi familia y todo fue gracias a Marcos. Mi familia tiene una habilidad especial para hacerme sentir como una extraña en mi propia casa, pero esa noche, por primera vez en años, alguien me trató diferente. Marcos no me ignoró ni me trató como la oveja negra. Fue amable, conversó conmigo como si fuera una persona normal, con verdadero interés en lo que decía. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que solo estaba siendo educado, como cualquier otra persona decente, pero por alguna razón, Andrea lo tomó muy mal. No es que Marcos y yo estuviéramos teniendo una conversación profunda y privada. Solo hablamos de cosas comunes, viajes, la universidad, anécdotas graciosas del trabajo. Nada fuera de lo normal. Pero desde el primer momento, Andrea empezó a actuar de forma extraña. Me lanzaba miradas frías durante la cena, como si estuviera analizando cada palabra que decía. Intenté ignorarlo, pero después de la cena, ella me llevó aparte y me soltó algo que nunca olvidaré. Sé lo que estás haciendo. Yo no entendía de qué hablaba. Estás tratando de quitarme a mi novio, dijo. Siempre has estado celosa de mí. Me quedé en shock. ¿Quitarle a su novio? ¿De qué estaba hablando? Le dije que estaba exagerando, que estaba siendo ridícula, pero ella no quiso soltar el tema. Insistió en que yo había sido demasiado amigable con Marcos y que él había actuado de manera extraña conmigo. Era una acusación tan absurda que ni siquiera sabía cómo responder.
Andrea siempre había sido el centro de atención, la hija perfecta, la que mis padres adoraban. ¿Y ahora? ¿Me estaba acusando de querer robarle a su prometido? Decidí ignorarlo, como hacía con la mayoría de sus dramas. Pensé que solo estaba siendo insegura o que había tenido un mal día. De cualquier manera, nunca habíamos sido cercanas, así que no me importó demasiado. Pero después de esa noche, algo cambió en nuestra dinámica familiar. Andrea, que de por sí ya era distante conmigo, comenzó a evitarme deliberadamente. No me hablaba a menos que fuera necesario y, cuando lo hacía, era con respuestas cortas y frías. Cada vez que había una reunión familiar, ella se aferraba a Marcos como si estuviera marcando territorio. Era absurdo. Mientras tanto, Marcos actuaba con total normalidad, como si nada raro hubiera pasado. Lo que más me molestó fue cómo mi familia, sin necesidad de palabras, parecía estar de su lado. No decía nada abiertamente, pero los pequeños gestos lo delataban. Mi mamá me miraba raro cuando Andrea y Marcos estaban en la misma habitación. Mi papá, que siempre había sido indiferente, comenzó a hablar más de la importancia de los valores familiares y de apoyarnos entre nosotros. Todo con un tono pasivo-agresivo que dejaba claro que estaban de acuerdo con Andrea. Cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. Nunca me había metido en el drama de mi hermana, apenas hablábamos fuera de las reuniones familiares. Entonces, ¿por qué demonios pensaban que, de repente, estaba interesada en su prometido? No tenía sentido. Unos meses después, mis abuelos me llamaron para darme la noticia. Andrea y Marcos se comprometieron. Ni siquiera tuve la cortesía de enterarme por mi propia hermana. Fue un golpe en el estómago, aunque no debería haberme sorprendido. Para ese punto ya estaba acostumbrada a ser la última en enterarme de todo lo importante en mi familia. Pero aún así, me dolió. No esperaba que Andrea me enviara una invitación especial llena de cariño, pero pensé que al menos me lo diría directamente. ¿Acaso no seguíamos siendo hermanas? Aunque no fuéramos cercanas, seguíamos siendo familia. A pesar de todo, decidí darle el beneficio de la duda. Quizás se le había pasado. Quizás estaba ocupada con los preparativos. Tal vez en algún momento recibiría una llamada o un mensaje invitándome, pero los días pasaron, luego semanas, y no recibí nada. Y entonces, un día sonó mi teléfono. Era Andrea. Debo admitir que cuando vi su nombre en la pantalla, me sorprendí. No habíamos hablado desde la Navidad anterior, desde aquella extraña acusación. Pero respondí intentando sonar neutral, como si no hubiera pasado meses ignorándome. Después de unos minutos de conversación incómoda, en los que ni siquiera intentamos fingir que nos importaba cómo estaba la otra, Andrea soltó la bomba. «No quiero que vengas a mi boda». Hubo un silencio. Un segundo demasiado largo en el que traté de procesar lo que acababa de decir. No es que estuviera particularmente emocionada por ir, pero escucharla decirlo tan directamente me dolió. ¿Por qué? Pregunté aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Andrea suspiró con impaciencia, como si fuera obvio. «Porque Marcos tiene sentimientos por ti». Me eché a reír. No porque me hiciera gracia, sino porque no podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad crees eso? Porque si es así, el problema no soy yo. El problema es que te vas a casar con un hombre que, según tú, está enamorado de otra persona. Andrea no lo tomó bien. No te hagas la inocente, Valeria. Siempre has querido lo que es mío. Esa fue la gota que colmó el vaso. Suspiré y simplemente le respondí: «Pues que tengas una linda boda y un feliz matrimonio». Colgué sin esperar su respuesta. Y la verdad es que no me importaba. Estaba cansada de ser tratada como la villana en la historia de mi hermana. Si ella quería convencer a todo el mundo de que yo era el problema, adelante. Yo no tenía por qué justificarme. Apenas unos días antes de la boda, estaba en casa, tranquilamente trabajando en una tarea universitaria, cuando mi teléfono comenzó a explotar con llamadas y mensajes. Al principio los ignoré. Últimamente me había vuelto buena en eso. Pero cuando vi que tenía 7 llamadas perdidas de mi papá, supe que algo andaba mal. Mi papá nunca llamaba más de una vez. Si no contestabas, asumía que estabas ocupado y ya. Así que para llamarme 7 veces seguidas, algo grave debía estar pasando. Cuando finalmente contesté, su voz sonaba extraña, temblorosa, como si estuviera en estado de pánico. «Valeria, tienes que venir al salón ahora mismo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasó?», pregunté. «Es sobre Andrea y Marcos. Ven ya, te lo explico cuando llegues».
Su tono era tan urgente que casi sentí ganas de correr hacia allá. Pero entonces recordé algo importante. Yo ni siquiera estaba invitada a esa boda. Así que le respondí con frialdad. Papá, ¿recuerdas que Andrea me dejó claro que no quería que asistiera a su boda? Hubo un silencio. Luego su voz sonó aún más desesperada. Por favor, hija, Marcos no quiere casarse si tú no estás aquí. Eso me detuvo en seco. ¿Qué? Antes de que pudiera procesar esa información, entró otra llamada. Era mi mamá. Cuando contesté, estaba llorando. Tu hermana te necesita. Por favor, ven. Era irónico. Durante meses me habían tratado como si no existiera, como si fuera un problema que necesitaban mantener lejos. Pero ahora que su mundo se estaba desmoronando, de repente, yo era indispensable. Entonces llegó la tercera llamada. Esta vez, de Andrea. Su voz era un desastre. Marcos se enteró de que no te invité y dijo que no puede casarse conmigo. Intenté asimilar lo que estaba diciendo. Al parecer, Marcos había llegado a la cena de ensayo. Preguntó por mí, y cuando Andrea le dijo que no estaba invitada, su reacción fue inesperada. Frente a toda la familia y amigos, él simplemente se levantó y dijo, «No puedo casarme con alguien que trata así a su propia hermana». Y se fue. Andrea estaba destrozada. Entre sollozos empezó a explicarme un plan desesperado. «Solo ven al salón y dile a Marcos que todo esto es un malentendido. Dile que tú misma decidiste no venir, que nunca te excluí». No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que me había dicho y hecho, ahora quería que mintiera para salvar su boda. Hubo un largo silencio. Luego, con la voz más calmada que pude reunir, le dije, «No voy a mentir por ti, Andrea. Ahora estás lidiando con las consecuencias de tus propias acciones». Ella gritó desesperada. «Pero él confía en ti, Valeria. Si tú se lo dices, te creerá». Le respondí con frialdad. Tal vez confía en mí porque nunca le he dado una razón para no hacerlo. Tal vez lo que realmente le hizo abrir los ojos fue ver cómo me has tratado todos estos años. Y colgué. Apagué el teléfono, me hice un té y me quedé sentada en el sofá, disfrutando de un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, me hizo sentir paz. Durante las siguientes horas, mi teléfono se llenó de mensajes y llamadas de familiares, amigos y conocidos. Todos querían convencerme de que fuera a arreglar las cosas, pero no lo hice. Mis abuelos me llamaron al día siguiente para contarme que Marcos había desaparecido. No respondí a llamadas de Andrea ni de mis padres. Al parecer, la boda estaba oficialmente cancelada. Andrea estaba destrozada. Mis padres estaban furiosos. Y yo me sentía increíblemente validada. Por primera vez en mi vida alguien había visto la verdad. No porque yo hubiera dicho nada, sino porque simplemente vieron cómo mi familia me trataba. Y decidieron que eso no estaba bien. Los días pasaron, pero Andrea no se rindió. De alguna manera consiguió mi nuevo número y lo compartió con todos. En cuestión de horas, mi teléfono se llenó de mensajes de odio de sus amigos, conocidos y hasta de familiares lejanos. Luego vinieron los ataques físicos. Primero, alguien llenó mi coche de huevos. Luego, encontré mi buzón destrozado. Una noche, incluso encontré una nota amenazante pegada en mi puerta. Y cuando creí que no podía ir más lejos, Andrea le cortó las 4 llantas a mi coche. Eso fue suficiente. Gracias a los consejos de gente en Internet, había instalado cámaras de seguridad, y con toda la evidencia que recolecté, fui directamente a la policía. Andrea fue arrestada. Mis padres, en lugar de apoyarme, me dijeron que solo era una broma, y que estaba destruyendo la vida de mi hermana por unas travesuras, pero yo ya no estaba dispuesta a ser su víctima. Después de un proceso legal, Andrea fue condenada a 1 año de libertad condicional, terapia obligatoria y una orden de restricción permanente. Mis padres nunca me lo perdonaron. Pero, sinceramente, por primera vez en mi vida, me sentí libre. Durante los días siguientes a la cancelación de la boda, mi teléfono no dejó de sonar. Mi familia pasó de la desesperación al enojo. Como no obtuvieron la respuesta que querían de mí, comenzaron con la manipulación emocional. ¿Cómo puedes hacernos esto? Eres una egoísta. Tu hermana está destrozada y es tu culpa. Pero esta vez ya no caí en su juego. Porque la verdad era que yo no había hecho nada. No fui yo quien decidió excluir a mi hermana de un evento importante. No fui yo quien creó un drama inexistente basado en inseguridades. Y definitivamente no fui yo quien arruinó la boda. Pero a los ojos de mi familia siempre había sido el problema.
Esto me hizo reflexionar sobre mi infancia y mi adolescencia, sobre todos los momentos en los que fui tratada como la hija problemática. Crecí con una constante sensación de inadecuación. Desde pequeña supe que era diferente. Mientras mi hermana brillaba en todo lo que hacía, capitana del equipo de debate, presidenta del consejo estudiantil, la hija perfecta, yo me sentía como una sombra en su mundo. Lo que más dolía no era que mis padres la quisieran más que a mí, era el hecho de que nunca intentaron entenderme. Durante años luché con ansiedad social, pero en mi familia no se hablaba de salud mental. Cada vez que intentaba explicar lo que sentía, mi madre lo minimizaba con frases como, «No seas dramática. Solo estás buscando atención». Mi papá, por su parte, decía, «Tienes que aprender a ser fuerte. Nadie va a tener paciencia contigo en el mundo real». Cuando tuve mi primer ataque de pánico en la escuela, nadie de mi familia me apoyó. Andrea incluso se burló de mí con sus amigos. «Mi hermana es tan rara», la escuché decir una vez. «Se cree demasiado especial para socializar con la gente normal». Aquella frase me marcó. Para Andrea, todo lo que yo hacía tenía que ver con ella. Si me alejaba, era porque quería hacérmela interesante. Si me iba de casa en vacaciones, era porque quería llamar la atención. Nunca consideró que, tal vez, simplemente no quería estar ahí. Cuando fui a la universidad, encontré ayuda real por primera vez. Fui a terapia. Conocí a una doctora maravillosa que me ayudó a entender lo que me pasaba. Aprendí que mi ansiedad social no era un defecto de carácter, sino una condición real que podía tratarse. Pero cuando intenté hablar de ello con mi familia, no quisieron escuchar. Mi mamá solo dijo, «Los doctores siempre inventan enfermedades para justificar la debilidad de la gente». Andrea rodó los ojos y comentó, «Ay, Valeria, siempre con tus excusas. Aquel fue el momento en el que decidí dejar de intentar encajar en un lugar donde nunca fui bienvenida. Y ahora, años después, cuando por fin había encontrado algo de paz lejos de ellos, querían arrastrarme de vuelta a su caos. Si la historia hubiera terminado con la cancelación de la boda, tal vez habría logrado cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante. Pero Andrea no estaba dispuesta a dejarme en paz. De alguna manera consiguió mi nuevo número y lo compartió con todo el mundo. Mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes de personas que no conocía, amigos de Andrea, familiares lejanos, incluso completos extraños que se habían puesto de su lado. «Eres una maldita egoísta. Destruiste la vida de tu hermana. Espero que te sientas orgullosa de lo que hiciste». Al principio intenté ignorarlo, pero Andrea no se detuvo ahí. Primero fueron cosas pequeñas, huevos en mi coche, notas con insultos en mi buzón. Luego alguien, obviamente ella, intentó abrir la puerta de mi apartamento en plena madrugada. Eso fue lo que me llevó a instalar cámaras de seguridad. Gracias a los consejos de varios amigos y de personas en Reddit, comencé a documentar todo. Grabé cada mensaje, cada llamada, cada intento de contacto. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando encontré mi coche con las llantas rajadas y un mensaje amenazante escrito en el parabrisas. Reconocí la letra de inmediato. Era la de Andrea. Mis padres, por supuesto, minimizaron todo. «Solo está dolida», dijeron. «Tienes que entender lo que está pasando». ¿Perdón? ¿Entenderla? Mi hermana había pasado de ser una persona tóxica a ser peligrosa, y mis padres aún querían que yo fuera la que se disculpara. Pero esta vez, no me iba a quedar de brazos cruzados. Me puse en contacto con un abogado, y con todas las pruebas que había recopilado, videos, mensajes, testigos, armamos un caso sólido en su contra. Cuando Andrea recibió la orden de alejamiento, intentó negociar. Me mandó mensajes rogándome que la retirara, que no quería meterse en problemas legales. Pero ya era demasiado tarde. En la corte, el juez no tuvo piedad. Andrea fue acusada de acoso, vandalismo e intento de allanamiento. Se le impuso una orden de restricción permanente, 1 año de libertad condicional y terapia obligatoria. Mis padres reaccionaron como siempre, culpándome a mí. «No puedo creer que hayas destruido la vida de tu hermana por una tontería». Mi madre incluso sugirió que yo debía ser la que se mudara, como si el hecho de que Andrea me acosara fuera mi responsabilidad. Eso fue lo que me hizo tomar la decisión final. Bloqueé sus números. Dejé de responder correos. Me alejé de ellos para siempre. Conseguí un nuevo apartamento en un edificio con vigilancia las 24 horas. Cambié mi número otra vez.
Cerré mis redes sociales y me enfoqué en mi futuro. Para mi sorpresa, esta experiencia terminó abriendo una puerta inesperada. Un conocido que había seguido mi historia y admiraba cómo manejé la situación, me ofreció un trabajo. Ahora, por primera vez en mi vida, me siento realmente libre. Libre de la culpa, de las expectativas, del rechazo constante. No soy la hija problemática. No soy la villana en la historia de mi hermana. Soy simplemente Valeria, construyendo la vida que siempre merecí. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que a veces la familia no es la que te toca, sino la que eliges. He encontrado amigos que me apoyan, personas que realmente se preocupan por mí. Y eso vale más que cualquier lazo de sangre. A todos los que me han apoyado, gracias. Gracias por recordarme que no estoy sola. Y a quienes aún dudan en alejarse de una familia tóxica, les digo esto: no se sientan culpables por protegerse. No hay obligación de mantener un vínculo con personas que te destruyen. Vivir bien es la mejor venganza. Y yo pienso vivir mi vida al máximo, sin mirar atrás.